Hola a todos, ya estamos por aquí. ¿Hay ganas o no hay ganas? El último evento. A falta que nos digan algo Nintendo y compañía. Pero vamos a ver qué tal. Lo de siempre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí me tenéis con mi camiseta de Xbox listo para el último evento. Este Xbox Extended de, efectivamente, Xbox. Y nada, ahora mismo está teniendo lugar un evento de Assassin's Creed que le vamos a dar algo de cobertura. Os he puesto aquí el sonido de fondo, que es el de Assassin's Creed. Y bueno, vamos a darle un poquito de cobertura. Deciros de qué está yendo un poco, porque ha empezado a las 6. Y bueno, no he hecho mal en no empezar con ellos, al menos a mi parecer. Pero bueno, voy a meteros aquí un poquito. Me vais diciendo en el chat. Voy a quitar el sonido y voy a poner, creo que está aquí. Quitamos la publicidad. Vamos a ver. Y os voy leyendo, ¿vale, chicos? No sé qué pasa aquí. Si habrán acabado igual y todo. Estaban haciendo un gameplay, ¿vale? Mira, estaban haciendo un gameplay. Os voy a explicar un poquito lo que han presentado, ¿vale? Y luego os leo. Voy a ver si puedo echarlo para aquí y hacemos la cobertura rápida, porque me ha gustado cómo han empezado, ¿vale? O sea, los segundos previos os lo voy a ampliar aquí porque me ha encantado cómo han empezado. Os lo voy a ampliar y os explico rápidamente de qué va y a la vez os leo, porque estaba genial cómo han empezado. Hola Álvaro, bienvenido al directo. Mirad la pedazo de intro que se han pegado, una intro guapísima. Recorriendo los 15 años de Assassin's Creed. Vamos a ver si llegamos a los 300 suscriptores. Sería brutal. Y si no, ya nos va quedando menos. Creo que ya somos 280. Ahora mismo os lo voy a decir, pero casi seguro, 100%. 280, sí. Hola Adri, bienvenido. Gracias por vuestro like, por vuestro apoyo, por estar aquí con nosotros, dando el callo todas las horas. Si quieres me quiero contar falsas. No hace falta. Gracias Álvaro. Bueno, poco a poco vamos creciendo. Y nada, os voy a explicar lo que han presentado en este evento, que ha sido nada más y nada menos que más contenido por DLC para Assassin's Creed. Hola González, bienvenido. Te estaba diciendo, más contenido para Assassin's Creed Valhalla, un DLC. Hola Juan Antonio, bienvenido. Pues eso, más contenido. Y como pepinazo, han metido el parche de 60 frames para el Assassin's Creed Origins y han estado dándole al gameplay. Pero se podría decir que lo mejor era ese DLC tan brutal, con tantos dioses y tanta historia que han metido, que a mí me, entre comillas, desvincula un poco de Assassin's Creed, viniendo de toda la saga de Ezio. Me he querido reenganchar con el Origins y demás. No sé si ahora con el parche este de 60 FPS me convencerá un amigo que tengo que es un gran fanático de la saga. Ahí lo estáis viendo. A ver si quito la barra de abajo.
A ver, porque lo han sacado muy rápido lo que es... Hola Victoria, bienvenida al directo. Han sacado muy rápida lo que es el DLC. Me parece bien que lo veamos. Y habiéndoos explicado que se ve muy bien a 60 FPS el Origins, ¿me creéis? Pongo un poquito el gameplay y nos vamos a repasar el Xbox and Bethesda Game Showcase. Ahí tenéis el DLC. Pinta muy bien. Pero yo tantos dioses y tanta historia, viniendo de la historia que veníamos de otros... Los principios de Assassin's Creed ya sabéis que era más con rollo alienígenas o los creadores de la humanidad, que sí que tenían clara inspiración en dioses, pero mira, que aquí estamos matando dragones. Que me gusta visualmente. Me gusta, pues, las mecánicas y tal. Pero me desvincula un poco del lore de lo que yo venía. Modo gratuito, ¿vale? Forgotten Saga. We're excited for you to experience this summer a new roguelite-inspired journey into Niflheim, the spectacular realm of the dead. El viaje a Niflheim, que como ya sabéis es el Hades de los vikingos y de la cultura nórdica, o sea, sé dónde están los muertos. Y sí, esto pues ha ido un poco más tirando... Mira ahí. In Assassin's Creed, history has always been our playground, and Discovery Tour is the ideal game mode to discover and learn. O sea, lo que es la ambientación es muy fidedigna, me gusta. Gráficamente es brutal. Pero es un poco el lore que a la vez se ha vuelto también a enganchar con lo viejo, por lo que me han dicho amigos que le dan al juego, ¿vale? Vale, también en Stadia. Lo vamos a ver por encima, ¿vale? Eso, le han metido para el Valhalla, han metido también algún parchecito de expansión, detallitos del Origins, para que podamos poner a nuestro vikingo. Mira, a ver. Es que han metido tatuajes dorados para nuestro... Mira, 60 FPS, eso es lo que os he dicho. O sea, es muy rápido lo que han presentado, pero se han entretenido con el gameplay. En este evento, pues si lo han metido, lo podría configurar. Si lo meten. En este caso no. Pero te puedo traducir más o menos lo que quieras del evento. No tiene mucho, Por cierto, muchísimas gracias por asistir, por estar aquí con nosotros. Mira, esto es lo que os he explicado, que han metido detallitos de, pues, el barco, los tatuajes del Origins para el Valhalla. ¿Qué es lo siguiente en venir? Ah, va a haber un evento. Se me había olvidado de deciroslo. Están diciendo que mandéis vuestros recuerdos favoritos con el hashtag AC15 por Twitter. Vídeos pequeños, fotos. Porque va a haber un evento especial en septiembre de este año. Hola María. Bienvenida al directo. Recordad que podéis dejar vuestro like, compartir por redes sociales, suscribiros si no lo estáis. Y aquí tenéis mis redes sociales. Esto, que es lo de la actualización gratuita para consolas de nueva generación y Stadia del Assassin's Creed Origins, que es lo que viene. Y con esto han estado todo lo que restaba de evento, ¿vale? Así que con vuestro permiso lo voy a poner un poquito para adelante para que lo veáis un poco en movimiento. A ver si realmente os parece... Bueno, esto justo he pillado la vista de pájaro en vez de pillar gameplay puro. Esto, a ver si veo algo que se vea... Claro, está todo de noche, de noche, de noche. Aquí parece que está algo más de día. Este sería un juego en movimiento a 60 FPS. Sí que se nota algo más fluida la animación. ¿Veis? El combate sí que también lo he visto un poquito más fluido. Pero yo creo que con esto
nos podemos ir ya directamente al evento con nuestros amigos de GameSpot, que lo han estado cubriendo de manera bastante buena. Quitamos el anuncio en cuanto podamos. Os leo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, subtítulos, ¿lo veis? Están en inglés y se suelen superponer, pero veremos a ver. Y os lo traduciré como he hecho con todos los eventos, en la medida de lo posible. Quedan apenas 19 minutos para que empiece. Y vamos a hacer un pequeño repasito. Tengo que jugar a los Assassin's Creed nuevos, no hay excusa. Me hubiese gustado, o sea, ahora con el parche de Origins no tengo más que pedírselos a un amigo y me los pasa, ¿eh? Bueno, esto, para los que no lo sepáis, es Starfield, el pepinazo de los últimos eventos, en mi opinión, junto con el anuncio de Hideo Kojima trabajando para Xbox. O sea, Hideo Kojima se le ha dado mucha caña. No quiero meterme con el tema salseante ni historias de estas, pero para mí es uno de los creativos favoritos en la historia del videojuego. Creo que se le debe un respeto como creador. Y bueno, que traiga un juego, quién sabe si ese juego más adelante va a venir para otras plataformas. No tengo más que deciros el caso de, por ejemplo, de Metal Gear Solid 3, que está en varias plataformas. O no sé, es que para mí se le ha dado mucha caña. No sé qué opináis. Al Starfield veremos a ver qué tal queda. Hemos visto cositas de Starfield. A mí me ha gustado. Es Bethesda, viene de unas animaciones algo toscas por tradición, pero es un juego muy ambicioso. Y esperemos tener más horas de gameplay. Hemos podido ver también Hollow Knight Silksong, que para mí es uno de los grandes esperados. Ya por fin se sabe que eso existe y que va para adelante. Le ha quitado la exclusividad de anunciarlo a Nintendo. Y yo, como asiduo de todas las plataformas, pues alegrado de que salen juegos. ¿Qué juegos os gustaría ver? ¿Qué es lo que más esperáis? ¿Esperáis algún tipo de evento por parte de otras compañías? Yo aún sigo esperando el de Nintendo. Mirad lo personalizable que puede llegar a ser el personaje. Metal Gear Rising fue al principio exclusivo de 360, recuerdo. Bueno, o sea, es que este tipo de detalles al final, que se le meta hate. No respeto, por ejemplo, la parte de Xbox, esa parte que cogía y decía que Death Stranding era basura, y ahora que viene Kojima con Xbox, Kojima es Jesucristo. Y tampoco me parece bien la gente que decía que Death Stranding era lo mejor, y ahora que se va Kojima, que Kojima ya no vale para nada. O sea, la historia que hay detrás de los juegos de Kojima, telita. Hay ganas de este último evento. Por un lado, tengo sentimientos encontrados de que, claro, supuestamente es el último. Y por otro lado, estoy contento porque sé que vamos a ver un gran evento, porque Xbox, la verdad que se le ocurra. Ahí tenéis la base que podemos crear en Starfield de forma modular, que hay diferentes personajes que tienen roles diferentes. Luego el tema de la nave también es modular, la podemos ir ampliando. Impresionante. Yo de Assassin's Creed esperaba un plus, esperaba algo más del evento que se ha celebrado a las 6. Pero bueno, todo lo que es anunciar es bienvenido. Tenemos que cambiar el chip de venir a estos eventos. La gente va esperando el juegazo, el pepinazo, el vende consolas.
siempre nos vamos con más de lo que entramos a este tipo de eventos. Tenemos que venir con ilusión y ya está. Un saludo, Maite, bienvenida al directo. El dinero es el dinero, efectivamente. A ver, ahora Kojima Productions es una desarrolladora independiente. Y viene Xbox, toca tu puerta y dice: ¿creas un juego? Para mí, ¿qué proyectos tienes? Te los pones sobre la mesa y tú dices: quiero este, ¿cuánto cuesta? Tú lo pagas, tú lo tienes. Vale, te lo doy. ¿Cuánto en exclusividad total? Sí. Temporal, también. No sabemos. No sabemos cómo va a salir. Mirad ahora con lo de Persona. Yo, por ejemplo, Persona, me he pasado el Golden, el 4 Golden, y me he pasado el normal del 5. Me falta el Royal y me falta el 3, entre otros. Ya sabemos que es un spin-off de Shin Megami Tensei y que son brutales todos estos juegos por parte de Atlus. Parecía ser que iban a ser exclusivos para Xbox y simplemente lo que han hecho ha sido demostrar un acercamiento por parte de una industria como es Microsoft hacia el mercado japonés y la industria japonesa del videojuego, que había habido un desligue por parte de ellos en alguna otra generación de consolas. Y me parece estupendo que tengan IPs japonesas, las japonesadas que siempre hemos echado en falta muchos jugadores, yo me incluyo. Pues ahí las tenéis, disfrutadla porque también se vienen para otras consolas y en castellano, chicos. No los dejéis pasar estos 3 juegos, como son Persona 3, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. Juegazos que todo el mundo debería de probar. Igual si os hace más amable Persona 5 Royal, pero Persona 4 Golden es un juegazo que yo lo puedo jugar en PS Vita, lo tengo en PS Vita y es uno de los must have de esa consola. Os voy leyendo, muchísimas gracias a las más de 10 personas que habéis pasado por aquí. Ayer tuvimos el Capcom Showcase a unas horas muy difíciles, que agradezco a todos los que habéis podido verlo en diferido y os invito a verlo una vez haya terminado el evento, así como toda la cobertura que hemos hecho de todos los eventos, y con muchísimas ganas de compartir con vosotros. Esto es brutal. Mirad, siento cortar, pero hay que cortar. Estos son los sistemas que podremos ver, o sea, es ambicioso total. 1000 planets. O sea, ¿cuántos planetas podrás llegar a explorar? ¿Cómo estarán de llenos? Todo esto lo descubriremos cuando nos lo den. Y hay muchísimas ganas. No sé vosotros, pero yo me muero de ganas por ver planetas con vidas primitivas, con vidas avanzadas, unas especies de piratas espaciales que lo presentaron, esa mezcla que vamos a tener en Starfield de Fallout y otros juegos de exploración espacial más actuales que sí que beben de inspiración y se nota porque hemos visto, al día siguiente vimos vídeos, todos hemos podido ver vídeos. Dejadme aquí en el chat lo que queráis hablar. Quedan tan solo 10 minutos para que comience el evento. Tenemos muchísimas ganas. Hola Zapatillas, bienvenido al directo. Hola Juan Carlos, bienvenido al directo también. Ya que sabéis que podéis dejar vuestro like, vuestra suscripción, compartir por redes sociales, que ayuda un montón, que estamos creciendo día a día más con todos vosotros. Aquí tenéis Hollow Knight Silksong, juego súper esperado, que como bien he dicho antes, le quitó la exclusividad de anunciarlo a Nintendo, una franquicia que la ha apoyado Nintendo Switch desde sus inicios y que ha demostrado tener una alta calidad, un Metroidvania como la copa de un pino, recomendable 100%, mecánicamente insuperable, su historia es genial. Se me acaban los adjetivos para describir este juegazo. Lo tenéis gratuito los que tenéis al menos una suscripción a... O sea, los que tenéis el Plus de PlayStation desde hace tiempo lo regalaron.
Creo que también lo tenéis los de Xbox con el Game Pass, porque los de Xbox con el Game Pass lo tenéis todo. Pero bueno, esa suerte que tenéis. Por hablar un poquito de todo lo que se presentó, me aparto un poquito de los altavoces, porque si no se oye duplicado. Se habló en el evento de Xbox de lo que iba a salir en los próximos 12 meses. Un añito. Una lista impresionante de títulos. Buah, aquí tenéis, creo que este es el juego desarrollado por Team Ninja en colaboración. Sí, sí. Vamos a echarle un vistazo y no os lo voy a destripar. Veis un poquito el manejo de los creadores de esta saga que tiene 2 entregas, Souls-like. Si la sabéis, escribirla aquí en el chat. Que yo os leo. Pero no solo el Team Ninja era este desarrollo. Seguidlo de cerca a este Gulong Fallen Destiny. ...2023, prontito. Ya va quedando menos, 8 minutitos. Aquí tenemos un título de estilo cel shading, shooter en primera persona, cooperativo. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Vamos con este Noe 3 2022. Ah, y el juego que nadie habla de él, que es este, de los creadores de Rick and Morty y Solar Opposites. Qué poco se habla de este juego y tiene una pinta impresionante. El olvidado, chicos. Que tiene una pinta de que nos vamos a reír un montón con este título, en el que las pistolas nos hablan. Yo creo que todos los personajes van a ser muy carismáticos. O sea, que se va echando a los niños, que son sus hijos. Dispara a sus hijos, el de las pelotitas, el amarillo. Cada arma tiene una mecánica, ¿eh? Mira, mira, soy Knifey, soy cuchillito. O sea, ya veis que nos vamos a reír bastante con este título. Pero qué esperar de un videojuego con la colaboración de los creadores de Rick and Morty y Solar Opposites. Este parece ser el malo. High on Life. ¿Esperéis que se presente algún juego que no se haya presentado en el evento? ¿Solo creéis que van a presentar gameplay en profundidad de todos los títulos? ¿Qué creéis que va a salir? Gracias a las más de 25 personas que habéis pasado y aún no ha empezado el evento. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Se agradece muchísimo que difundáis por redes sociales para que seamos cuantas más personas mejor lo pasaremos.
but I am not their hope. Este título de infiltración Reckoning. molaba también un montón. Me gustaron muchos juegos de esta conferencia. ¿Qué es lo que eché en falta? Porque claro, todo no es bueno. Y ya habéis visto la portada de mi vídeo, la miniatura, en la que hago clara alusión a Hellblade en su segunda entrega, que la echamos en falta. Todos queremos que vuelva Senqua. ¿Y qué decir de este Forza Motorsport con unos gráficos en 4K brutales, ray tracing en todo momento? Han escaneado también los trazados, como ya han hecho en la franquicia de Sony de gran renombre como es Gran Turismo. Y yo creo que aunque esté esto dentro de del corte de más simulación dentro de la franquicia, no es comparable a la simulación que tenemos en Gran Turismo, pero es un grandísimo juego en el que podemos ver patentes los daños del vehículo, pero sí que tiene un corte algo más arcade y eso se nota y se ve. Pero eso no es malo, simplemente es otra vertiente de juego que se ajusta más a otro tipo diferente de jugador, que en mi caso es que me gustan todos los juegos de conducción y quiero jugar todo. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Sasaki, Creative Director at Turn 10. Forza is known for its Hay ganas. Quedan tan solo 3 minutos para que dé comienzo el evento. Un saludo a todos. Ahí estaba diciendo que tiene ray tracing durante la carrera. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Ya habéis visto que no le han dado ningún número, que es como una especie de reboot de la franquicia en la que le asignan el nombre de Forza Motorsport y a correr. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. Tenemos el clima variable, pero con temperaturas que permiten que, obviamente, neumáticos de un tipo se agarren más y que el trazado responda al vehículo de diferentes formas. En Gran Turismo, por ejemplo, por dar ejemplos y por que sepáis un poco, durante lluvias copiosas dentro de los circuitos se va encharcando el terreno en determinadas zonas. Conforme pasan los coches o pasa el tiempo, el agua se va distribuyendo por toda la carretera del circuito y va habiendo menos aquaplaning y demás. Está genial, o sea, disfrutadlo, porque el hecho de hacer, por ejemplo, un escaneo del terreno da unas sensaciones muy buenas al mando. ¿Qué ocurre? Que por otro lado está esto, que estas sensaciones que produce esto no te las da ningún otro mando ahora en el mercado, con permiso de los que tengo aquí. Estos sí te dan esas sensaciones porque las vibraciones son ápticas y ya está, no hay más. Ya estáis viendo que le han dado mucha importancia al detalle en todo el decorado que hay alrededor del circuito. Ya estáis viendo ahí el tiempo dinámico, cómo transcurre el día. Todas las pistas tienen habilitado el cambio dinámico del clima y del día. En Gran Turismo no está habilitado en todas, por ejemplo. Así como una cosa tengo que decir todo. Y todos son grandes juegos en sus respectivos terrenos.
is also affected by these track temp changes. Y nada, vamos a disfrutar porque quedan tan solo 25 segundos para que empiece el evento. Muchas gracias a todos. Estás preparando ya el saludo. Ya se ha convertido en marca del canal. Vamos a avisar que empezamos en 5 segundos, chicos. Todo listo, entonces. Hay que decirlo. ¡Comenzamos! Más 18. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Showcase Extended. You know, Showcase Extended. Fijaos que hasta se confunden los propios desarrolladores. Bienvenidos al Xbox Showcase Extended de Microsoft. There is a not extended one, okay. And that one's just called without the extended. So that's just called there's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy Es to que be a ver, han hecho su evento y ahora un extensivo porque lo compartían con Bethesda. Vamos a ver, chicos, ¿qué nos enseñan? Las intros preciosas, ¿eh? Ahí tenéis el logo de Xbox desde el espacio. Game Showcase Extended. Xbox Games. Ahí tenéis. Era el DLC de Microsoft Flight Simulator con la nave del jefe maestro. También ha salido por ahí las pistas de Hot Wheels para el Forza en el mundo real, que me pareció de lo mejorcito del evento también. El juego de los vampiros, el de cariño encogido a los niños. El Ark 2 con Vin Diesel, Silson, Persona. Así como también a Plague Tale, los juegos de Riot Games, juegos de estética pixel, que no pixel art. Ahí tenéis la simulación, ahí tenéis eSports, nuevos mundos, musicote, ¿eh? Starfield, Diablo, Redfall y muchos más. Aquí, en el Xbox Games Showcase Extended. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting. Vale, están diciendo que tienen el honor de presentar este evento. As well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire ¿Van a sacar showcase gameplays? was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw Vale, ya sabéis, juegos que van a salir en los próximos 12 meses. You've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the Ahora vamos a ver gameplay de Redfall, el juego de los vampiros, shooter en primera persona, cooperativo. And so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Vale, algo de Phil Spencer. Ahí tenemos el FanFest desde California. También tuvisteis un FanFest por parte de Xbox España en Madrid, en un teatro. No me aventuro a decir qué teatro era porque no recuerdo, pero algo similar tuvimos por parte de Xbox aquí en España. Una currada. Es una magnífica forma de compartir
este tipo de experiencias para los apasionados en los videojuegos, para los frikis del sector, para los viciados de toda la vida. Ahí hemos podido ver zonas donde podían jugar a los títulos antes de los eventos. Franquicias de Japón que vuelven. Y esto hay que darle muchas gracias a esto que suceda por parte de Phil Spencer y sus reuniones en Japón, ¿vale? Que viajó expresamente para reunirse con las desarrolladoras para traeros aquí lo mejorcito. Me ha encantado esa iniciativa de personalización por parte de Xbox de los mandos. No sé si la conocéis, pero os metéis de forma online, le cargáis la plantilla, le ponéis el diseño y desde los botones a los sticks, pasando por los gatillos, la parte trasera, incluso hasta grabados en el propio mando, una personalización que puede ser algo más que decore vuestra casa. Puede parecer una tontería, pero se integra mejor con vuestro entorno y con vuestra personalidad. Vamos a ver más cositas, chicos. Me decís si se oye mucho el ventilador, porque aquí la verdad que hace calor. Vamos a ver, parece un survival. Toque nórdico. Que tanto se está llevando y que tanto están explotando desde diferentes medios. Ya no solo en los videojuegos, sino en películas y series. Lo nórdico está de moda. Y aquí tenéis Valheim, que vendrá en otoño, ¿no? ¿Primavera? Primavera 2023. Pero algo ponía de this fall. Xbox Consoles, PC. Juégalo en el Game Pass. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. Vale, están diciendo lo que hemos repasado antes de empezar el evento, que empezaron el Xbox Showcase con Redfall y terminaron con Starfield, que eso ya lo sabemos todos. Y ahora vamos a ver lo que nos muestran en este Game Showcase Extended. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. Está hablando del proceso de desarrollo de los videojuegos a lo largo del tiempo. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans hablando de las fechas de lanzamiento, is a high quality game and we want to do everything we can. Como dicen, de crear juegos de gran calidad. Ya sabemos todo lo que pasa últimamente con el mundo de los videojuegos, promesas, retrasos. Y bueno, aquí lo que han dado es una serie de juegos que van a entrar a lo largo de 12 meses. No han dado fechas fijas, pero se han dicho que salen. Y si salen es porque pueden cumplirlo, supuestamente. Sims, they do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to
Vale, están hablando sobre dar la libertad al jugador a través de las diferentes tools, herramientas, darle la versatilidad a los videojuegos para que el jugador tenga su experiencia, entre comillas, única. Ya sabemos cómo va esto. I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, you know, up to 4 ¿De qué se diferencia este Redfall del resto de shooters y demás? Está hablando un poco de, imagino que puedes jugar solo y cooperativo. That they love and appreciate, you know, why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish and Vale, están hablando de que han aunado diferentes juegos, como por ejemplo Dishonored 2, han cogido cositas que habían visto en esos juegos y las han trasladado de alguna forma aquí. Experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of. Ya sabéis que Dishonored es una gran franquicia. Unos juegos buenísimos que os los recomiendo desde aquí. Si han intentado trasladar ciertas mecánicas o cosas que han percibido ellos a este videojuego, buenas van a ser. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete. Keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, you know, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? ¿Qué lo vuelve único a Redfall? Están dándole vueltas al mismo asunto. Están comparándolos con otros tipos de juegos que sean shooters en primera persona. Muchísimas gracias a las más de 25 personas que os estáis pasando por aquí por el directo. Compartid, dadle a likes y suscribiros si aún no lo estáis. Mirad las habilidades de cada personaje que los vuelven únicos. Los diferentes personajes que puedes jugar, los roles que tienen dentro del videojuego. Some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself, and you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact Se limitan pues eso a la exploración, a la experimentación, que nos quieren vender que la experiencia de juego va a ser única, básicamente. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is... Están hablando de Elder Scrolls Online. Continually refresh the experience for players, intentan refrescar la experiencia de juego para los jugadores, es decir, ir renovando el modo online para que la comunidad no decaiga, como bien han estado haciendo, arreglarlo de como bien sabéis que salió, ahora a consolidar una comunidad y a darle lo que realmente But the real quieren. special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to, you know, to make sure you have han dicho una expresión que es como la salsa especial del MMO, trasladarlo a este The Elder Scrolls Online. O sea, están siempre buscando la clave para enganchar al jugador con nuevas historias, con nuevas novedades. En eso se basa un poco el juego online, en no dejarlo morir. Ojo que hablan con Fallout.
at this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did Tengo not muchísimas start ganas with de un Bethesda. Fallout. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played those games, played the original Fallout 2, and then what the franchise has become, and sort of growing and finding an even. Está hablando de los diferentes juegos de la saga Fallout. Fallout 76 is something we really want to celebrate, and honestly, de todos los juegos de la franquicia que han ido creciendo los jugadores con los diferentes juegos, pasando desde el primer Fallout hasta el Fallout 76. As you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76, and just honestly how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And están diciendo lo que le quieren dar a los fans con la franquicia Fallout. Sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game. Ahora está hablando del feedback de la comunidad, de lo que muchas veces le reclamamos nosotros como jugadores a todas las compañías, que es que cojamos, le damos lo que nosotros percibimos del videojuego antes de que salga o cuando está en desarrollo y dan una demo, un acceso anticipado, un early access, y que se nos tenga en cuenta por parte de Xbox es bueno para el jugador. Ahora están hablando de Starlink, de todas las novedades que nos explotaron en la cabeza durante el evento, todo lo que pudimos ver. You know, we talked about, and for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes. Está hablando ahora del género del juego, que tú dices, antes podías decir, este juego es de esto, o que puedes decir de otros juegos que estos juegos son esto. Con Starfield no puedes decirlo porque es tan masivo que es un juego de juegos, que es una frase que algún suscriptor del canal ya lo ha dicho, que esto es un juego de juegos. O sea, es muy ambicioso, porque no solo es un juego de exploración, no es solo un juego de gestión, no es solo un juego de acción, ¿vale? La historia de Starfield, mi historia no será tu historia, que es lo que venía con el gran Zelda Breath of the Wild. Mi historia no fue la historia de otro jugador. La historia de ese otro jugador no fue la misma que el del otro. Cada uno iniciamos nuestra exploración y nuestra historia a nuestra manera. Y así va a ser en Starfield. Tiene componente RPG, es que es un juego masivo. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que habéis pasado por aquí por el directo. Ahora está hablando de las armas. Steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's, you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good. Exactamente, es que al final un jugador va a poder elegir su historia y yo, por ejemplo, voy a ir con la nave más mala o más pequeña y otro se va a querer hacer un crucero intergaláctico gigante. Recordad que estamos dando aquí el Xbox Game Showcase Extended en castellano
Hemos dado la previa con el evento de Assassin's Creed, también en castellano, os lo he resumido rápidamente. La belleza de crear tu propia historia. Volvemos a lo mismo, están dándole vueltas al mismo concepto. Tu experiencia no será mi experiencia. Exactamente esa conversación que tenemos entre los jugadores de pero tú has visto esto, no, yo he ido al planeta tal y he visto esto otro, y al final juntarlo, y es que claro, es una gozada. Eso, tú no sabes que puedes hacer esta decisión sobre el juego que otro no la hizo, y entonces yo no sabía que podía hacer esto en determinada parte del juego. Eso es. Todas las historias. O sea, ahora van a hablar de la parte de combate y acción en el juego. Ahora van a compararlo con Skyrim en cuanto a la parte de JRPG, bueno, JRPG, perdón, de RPG. Ya salen los términos por inercia solos. Live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people that, you know, shooting at you. Sometimes lo que sí que podría igual quejarme en el combate de lo que se vio en el tráiler es que la inteligencia artificial dejaba mucho que desear, y eso se viene viendo desde hace bastantes juegos ya. Qué decir de Cyberpunk 2077, que a mí me encantó el juego, pero la inteligencia artificial de los enemigos no era muy retante, ¿eh? It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? ¿Qué hay detrás de la creación de las naves? De la customización de la nave. Cosmético, que no va a salir solo cosmético, que igual va a tener temas de rendimiento, la nave. ¿Qué tipo de nave estás construyendo? And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, you know, skills do I need to level up to improve different parts of my ship? De repente tú estás jugando, ¿qué llevas tú? Yo llevo un caza. Y tú, supercarguero. There's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give Tú vas a elegir cuánto quieres poner de ti en tu experiencia en esta parte del juego o no. Igual para ti lo importante no es tener la nave más rápida o tener la nave que igual pueda cargar más suministros de lo que sea. Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76 and Starfield, you all are just we got a few games coming. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Ahí pone, ten 3 meses de Game Pass por $1. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Vale. Cambiamos, chicos. We are glad to share Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer vale, action game. Nos hablan de este juego multiplayer online, Naraka. Studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Bladepoint to consoles for the first time. You could play the Naraka game llega a consolas por primera vez. As well as Windows next week. Voy a encender la luz para que tengáis mejor iluminación. Me podéis ver mejor. Huge player base and a vast bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so ya sabéis que este juego estaba para ordenador y viene a consolas. Survival game incorporating a lot of action elements. Naraka features a range of characters. Este juego cuando fue presentado, si recordáis, todo el mundo lo quería jugar.
battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, katanas at the ready. Está hablando de elementos interactivos del entorno, de las armas, tipo melee. With your grappling hook, you can fly. Que todo el mundo se quedaba flipando con estas mecánicas de escalada tipo shinobi. Los diferentes roles de jugadores que vais a poder tener dentro del juego. That's Naraka's underlying design philosophy. That you're unchained and have the freedom to choose how you play. La libertad que tenéis de elección en el juego. Transform your katana strikes. Ya estáis viendo los diferentes tipos de jugador. Desde el que juega melee hasta el que dispara, hasta el que lucha con un chankus o con una katana, una espada larga a dos manos, el mago. La customización del personaje, de cómo te lo puedes hacer. A mí me gusta el juego. ¿Qué dices? Mira, 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 mira. Que es Phil Spencer. Nos podemos escanear la cara para ser nosotros en el juego. Eso lo han hecho también en el juego, en este que es tipo GTA pero más loco. Lo han hecho también, que va a ser free to play y que lo vas a poder personalizar el personaje hasta poderte escanear la cara. Buah. La lucha con dos espadas. Movimientos de combos fluidos. Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well. Tenéis modos casuales también de juego. No todo es competitivo. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. A ver, está claro que quieren tener una gran base de jugadores para ir elevando un juego online al final. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are two entirely. Están hablando del PvP y la campaña. Son totalmente diferentes el PvP y la campaña. Ahí lo han dicho, tienes varios modos de juego, Adri. Tienes campaña y PvP totalmente diferenciados. Son dos diferentes modos de juego dentro del juego. 23 de junio. Lanzamiento. Muchísimas gracias a todos de verdad por estar. Más de 30 personas. Xbox Games Studio presenta juego de estrategia. Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? Este me parece que es en el que tú, por ejemplo, vas desarrollando una civilización y puedes cambiar el curso de la historia. What new stories would you tell? Ahora lo vais a ver. And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Es un juego de gestión en el que tú puedes enaltecer una civilización diferente a la que, por ejemplo, no lo vais a ver. But these will be yours. Hora, History Untold. Puedes unirte al programa de Insider hoy. O sea, de alguna forma podrás tener acceso a al Early Access y demás. Dan, Michelle, thank you two for joining us today.
Nos van a enseñar ahora algo de Hora, History Untold. All are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Hora. And I have to say, I'm a really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you too. Está diciendo la entrevistadora que es una gran fan de la historia como concepto. So tell us more about it, and also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization V. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. Están trabajando en una nueva IP y esperan generar expectación sobre ella. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very fascinating, and I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in itself. So how does the vision of Hora impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Hora was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds Vamos of a ver we can el bring to the tipo players de gestión que tiene este juego, que dicen que va a ser único para el jugador, que puedas expresar tus valores de juego en las diferentes mecánicas que tiene. So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that feel authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way, and so you're going to see your citizens doing el jugador expresa su visión de la civilización. That you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell expresa su camino. You can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive, and so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Hora helps you remix, reimagine, and rewrite history. Ahí es donde están hablando del componente de libertad de este juego, que es reimaginar la historia, remezclar la historia. When can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting. Vais a tener la oportunidad de usar la alfa Dan, Michelle, thank you too este so verano. much for giving us the lowdown on Hora. Really appreciate it. Thanks for having Vale, se despiden, pero tiene que ser brutal eso de poder remezclar la historia, de moldearla a nuestra forma. Igual, según la cultura con la que tengamos interacción, asumiremos, o sea, nos impregnaremos de esa cultura para nuestro juego. Por eso va a ser diferente nuestro desarrollo. Este es el cariño encogido a los niños. From the 1.0 launch of Grounded. Obsidian Entertainment is going to be a complete game, and that means story, right? You know, from beginning to end, you can play through. You know, ahí lo tenéis. Are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you Vamos a ver un poquito más de este juego, que tiene muy buena pinta. Grounded. Originally, we really just wanted to make a survival game, and one of the jokes was, "Hey, what if we did backyard survival?" Everyone was like, "Yeah, that's a very unusual idea." But I think there's something there. One of the things that we did Vamos a ver lo que nos tienen que contar. Art style of Grounded. Things started like ahí estáis viendo el diseño, cómo están creados cosas como las telas de araña y demás en la parte de 3D de desarrollo. Me ha recordado a los duendes del Clash Royale. Os leo, ¿vale? Es como un Civilization más o menos el Hora. Pues es que creo que va un concepto un poco más diferente en cuanto a que no es el típico juego de gestión de civilizaciones al uso, o al menos así lo quieren vender.
Veremos hasta qué punto dan lo que prometen. Esto me gusta. Que vas gestionando y con esos, con lo que vas recogiendo tipo survival, vas haciendo tu base hecha de hierbas, de tronquitos, vas almacenando igual huevos de insecto, explorando por encima de una bicicleta, de las ramas de un árbol, luchando contra insectos temibles. And I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. Yo creo que puede ser muy divertido y jugarlo de forma cooperativa. Tiene que estar genial, tipo Rust, pero en pequeñito todo. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother. Más contenido. Last year was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like el primer gran jefe y minibosses. The Mantis. What can they expect from this? Es que claro, tú ahí luchas contra termitas, contra hormigas, contra escarabajos. Y esos son los bosses del juego. Ahí ese iba tipo samurai. We have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things. Dice que los jugadores pueden estar expectantes, con ganas, con lo que se viene. That was already super crazy. And then we hit the next milestone of 10 million players. 5 millones de jugadores. Yeah, in Xbox Game Preview Early 10 millones. That just goes to show que han crecido. A fantastic game. Que lo han doblado. Yeah. Like how much Grounded has grown. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful. Esperan seguir creciendo. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey. Esperan el apoyo de la comunidad. Almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all of the fan support. I agree. Best community ever. Yeah. Quieren crear la mejor comunidad que se haya tenido nunca. Más de 10 millones de jugadores. El juego completo disponible en septiembre de 2022. Detrás de las escenas en Microsoft Flight Simulator. El otro día no me llamó la atención, pero hoy sí se ve interesante. Es que este tipo de juegos, jugarlo de forma cooperativa, está genial. Y este juego, la cantidad de contenido que van a traer, también mola. A la gente que le gustan los simuladores de vuelo, este es vuestro juego, no hay otra. Todos los terrenos que están escaneados con una fidelidad absoluta. Sin embargo, no veo a nadie quejándose de que no se puede chocar en el Flight Simulator y que no hay daños de los aviones y las aeronaves. Wow, look at this place. Mirad, mirad. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like Qué pedazo de aviones. the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there's a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Es que es el Smithsonian, el museo aeroespacial. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was Museo Nacional del Aire. I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone? And I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928, and the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan. Ahora no, pero o sea, hay momentos en los que es difícil saber qué es videojuego y qué es real en este juego. The Smithsonian
And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match Vale. made in heaven. Microsoft Flight Simulator está celebrando el 40 aniversario It's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with de la the Smithsonian. content that we initially collaborated on, a couple of our most historic y han aircraft decidido and colaborar some of the para other aircraft in this center are already para este in the evento simulator. de Maybe we can DLCs jump que van a in with traer. both feet and do more Una in the years cantidad to de come. naves, Maybe even, who aeronaves, knows, we'll go crazy. We'll put the space espectacular. Mira, ahí tenéis el transbordador Discovery. All right, you guys have never Qué been here pasada. before, right? No, this is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. Es que desde poder This is volar my un favorite Cessna plane, the Junkers a U-52 3-motor. Amazing. el último modelo de avión que se te pueda ocurrir, un caza. All these planes around here, it makes me ask the question. Mirad, qué cantidad. Are you gonna put all of them in Flight Sim? Y si todos estos están en el juego, mira, 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 mira. Es que puedes coger el avión de los hermanos Wright y volar con él. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack Volar of con el espíritu de San Luis. You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major El update Concorde. ever since we launched every month since El avión de pasajeros que podía mover el morro. We're actually launching World Update 10, and guess what? Tell me. It's the United States, and it's huge. Mirad we have a dozen cómo se cities, ve. a new height field, brand new aerials, new missions, new airports. Y ya sabéis que este juego tira de la nube para poder generar gráficos aún superiores a lo que puede generar el ordenador o la consola de turno. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So, Es que parece hasta what real. can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so Están hablando sobre el aniversario de la aviación. Planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions. Que están celebrando and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Sober wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And we're adding Cómo sobrevuelan sobre las plataformas petrolíferas. It's just you and the wind. Ahí solo para planear, We're bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand aprovechando new las corrientes de aire. airliner, the A310 from El Airbus. by a brand new partner called Builds, a great development team. Miradlo, In el fact, Airbus. Of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with Están hablando sobre la colaboración que han tenido How do I get this? en el desarrollo. If you already own Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. Todo esto viene en noviembre de 2022, chicos. And going through the history and everything that's coming to Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to DC, Paris. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Están dándose mutuamente las gracias por la colaboración. It's been wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. En colaboración con el Museo Aeroespacial. Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. ¡Oh! Top Gun Maverick Expansion. Es que ha dicho la frase de la película y me he quedado yo tan petrificado. Es que ha dicho la frase de la peli. Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida. Ahí tenéis en Madrid el evento que hemos hablado, que se celebró en el teatro. I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox and I'm so Algún día nos veremos en algún fanfest. Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder, es un evento único. Es que es genial que hagan este tipo de cosas en otros países. Todo para los jugadores. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado.
Exactamente, están ofreciendo algo a los jugadores que otras compañías no dan. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así, maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Ahí lo tenéis. Teatro Cines Callao, puede ser, de Madrid. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about Este mola. our new action adventure comedy Metroidvania De acción y comedia. Nothing at all. A little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You've got to help me rescue my friends. They're Gatlians, just like Van a rescatar a sus amigos. Es que ya estáis viendo que uno produce plataformas, otro dispara, otro saca a sus hijitos al suelo. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. Me ha recordado las armas tipo Ratchet & Clank, que cada una tiene una función al cual más tronchante. I'm obsessed with games, have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make. Muchísimas gracias a las más de 40 personas que os habéis pasado por el evento, se agradece un montón. Recordad que podéis dejar vuestro like, compartir por redes sociales y suscribiros si aún no lo estáis para que generemos más contenido de calidad. Está hablando sobre las habilidades que ejecutan en el juego. La libertad que tenían a la hora de crear el juego. Lit the fire of Squanch Games, and then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely. Mola un montón, gráficamente el arte del juego está brutal. At like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? Yeah. We're triple I. Yeah, this is a triple I. Están diciendo si son triple A o no son triple A. Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market for drugs. And you're the one human who has to team up with los alienígenas utilizan a los humanos como si fuésemos droga. O sea, se drogan con nosotros. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Y nuestra misión es acabar con el líder del cártel mafioso que lleva estos negocios. Está curiosa la trama. Him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to es como una mezcla entre Blade Runner y los teleñecos. Así lo han descrito. Blade Runner y los teleñecos. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceiving with simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? Están diciendo salvar al mundo, destruir destruir las drogas hablando con las armas o algo así, han dicho. Sí, este juego es de los que más me llamó la atención de la conferencia anterior de Xbox. Ten en cuenta que viene de la gente que ha hecho Rick and Morty y Solar Opposites, que os recomiendo también esa serie, la tenéis en Disney Plus, en la parte de Stars, que es más de adultos, ahí lo tenéis, para poderlo ver. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has, so when you go back through a level, you'll see things that you would have been. Es que un arma es un cuchillo y se llama knifey. Alright, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should ya se ve que es un juego loco. As a studio, we are attempting to bring A-level adult comedy into video games. Es un estudio que quiere meter este tipo de comedia y este concepto en los videojuegos. Quiere llevar lo que han hecho en las series al videojuego. Y me parece genial, porque es que yo voy de cabeza. O sea, tener ese humor que es a la vez gamberro y adulto, ¿qué juego o qué tipo de juegos te lo da hoy en día?
It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and Es que son como los osos amorosos, pero en plan alienígena. to respond to that. And there's so much fun to be had for the You can most part. skip it all. We worked really hard on it. If you want to Y los anuncios que pueden salir ahí en medio del juego, en la televisión del juego, pueden ser brutales. That's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Exactamente, es algo fresco y es una nueva IP. Octubre 2022. Apuntadlo bien, que estaréis súper contentos todos los usuarios de una Xbox y PC. Ya empezamos. Ay, madre. A ver si es este el que salían todos los actores famosos, que me gustó también. No parece. Madre mía. Típica película de serie B. Un slasher, que son así como se llaman los juegos de típico asesino que va por adolescentes y demás. ¡Joder, corre, corre! ¿Quiénes somos nosotros? Vale. En 2023, la masacre de Texas. Pentiment, detrás de la escena. Este es el que tenía estética del libro de la Edad Media. Es un juego de narrativa y aventura en Bavaria. He gets involved in a Han series dicho of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. En una abadía. The name Pentament, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered. O sea, lo que está pintado en el libro es la mecánica del juego. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven La verdad que by tiene un the estilo artístico relationships único between este juego. characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to Ya sabéis, si defining queréis the un art style of título con Pentiment, narrativa especially blending the y late artísticamente medieval illuminated manuscripts muy with the diferenciado, early mira modern ahí, woodcuts. con puzzles que podemos la tinta, ya sabéis, la típica tinta de limón, dándole con el fuego sale. Y eso, puzzles. As far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old, and we designed them to be a 4-year-old, and then they're getting married, and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. Ah, mira que los personajes tienen, o sea, van creciendo, van cambiando durante la historia, hay un ciclo de tiempo. Social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of time. But right now, I think we're maybe more aware of than ever. Cambios sociales en el pasado. And people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that narrativa even though the setting might be y different con, ya and estamos specific viendo un issues might be arte different, ultimately we muy always struggle diferenciado del with resto. social change. Pentiment, noviembre 2022. Cloud, PC y consolas. Detrás de las escenas de As Dusk Falls. Que este es el juego que, o sea, va todo a velocidad normal y los personajes se mueven por fotogramas. Entendedme, con mucha separación entre ellos, porque todos se mueven por fotogramas. Las decisiones tienen
consecuencias en este juego. Una experiencia interactiva, un storytelling, inspirado en series de televisión. Es una experiencia social, así lo están definiendo. Están dándole Breaking Bad, Fargo, de ahí está bebiendo, ¿vale? Es una historia interactiva. Eso es lo que tenéis aquí y tiene una pintaza espectacular este juego. Alguien durante el directo anterior me dijo a ver si tenía esto algo que ver con juegos como Heavy Rain o del mismo creador. Al final son historias interactivas, lo más cercano a una aventura gráfica. Mola un montón, ¿eh? In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. Vale, está hablando en medio del desierto en Arizona, se desarrolla la historia en un motel. Takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. Es que está dividido como en libros. En el libro 1 es una historia, el libro 2 es otra. Espero que nos lo vendan todo de una. Ya veis que tenéis tiempo para hacer la elección. Sale un contador y las elecciones a realizar. Se parece a los libros de ve a la página tal si quieres que el personaje haga esto. La historia la puedes rejugar para tener los diferentes finales. Pues sí, igual que lo hemos hecho en Detroit Become Human, por ejemplo. Ahí se ven los valores plasmados en nuestras elecciones durante el juego. Está hablando de los diferentes tipos de historias que se pueden desarrollar. Tiene fuertes momentos dramáticos, de carga dramática grande en la historia. Se puede jugar a la vez con el mando y el teléfono móvil. ¿Os habéis fijado? Mirad que están jugando a la vez con mandos y con teléfonos móviles. Y están jugando 4 a la vez. Ah, la mayoría gana con la decisión que se toma. O sea, que es un juego de este estilo interactivo que todos estamos acostumbrados a jugarlo solo. Me parece genial que se pueda jugar en compañía, que es como que todos vamos a ver la serie, pero vamos a decidir sobre la serie. Entre todos, la decisión más votada será la que nos lleve a la siguiente parte de nuestra historia. As Dusk Falls. Experiencia de 1 o multiplayer. Viene el 19 de julio. Ya me gusta hasta más. Slime Rancher 2. Vamos a ver. Si ya me gustaba el otro juego, ahora me gusta más. Sabiendo que se puede jugar entre varios. Si así como que tenemos tantos anuncios, siempre viene bien conocerlos por encima y decir, mira, este es el que tiene los frames que van a trompicones y que es una especie de aventura gráfica cooperativa o para jugarla solo. Y ya te acuerdas. Viene muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo. Este parece un juego de gestión y de cuidados de
Espérate a ver que se lleva a todos los bichos ahí. Se los va a dar de comer. ¿Sí? Comen esa especie de rábanos. Pero había animalitos. Mira los que contentos todos. Todo muy kawaii, ¿verdad? Ahí va, que también... Ah, sí, se los va llevando. Y luego tú seleccionas... Ahí está seleccionado el slime que acaba de recoger. Ah, le eché el cuadradito para abrir eso. La isla del arcoiris está llena de... No me ha dado tiempo a leerlo porque me he abobado con el entorno. Y no me ha dado tiempo de leerla. Pero tiene pinta de juego de perder horas y horas y horas haciendo cosas, gestionando y expandiendo tu exploración por la isla arcoiris. ¡Ay, madre! ¡Qué salto ha pegado! ¡Oh, no! Vale. En otoño 2022. Juega desde el primer día en el Game Pass. Vamos a ver. Está diciendo que se va a Australia y que está buscando el pasaporte. Necesito mi pasaporte, decía. Pesa mucho esa maleta, ¿eh? Saca cosas. Sí, eso era completamente necesario, todo lo que te ibas a llevar. Vamos a ver. Jolín con la maleta, parece que está viva. Vamos a ver qué nos muestran. Melbourne, Australia. Mira, que se fue para hacer el evento, para cubrirlo desde Melbourne. O sea, que no somos en España los únicos que hemos tenido la suerte de tener un evento en directo. Me parece una iniciativa muy buena para crear comunidad. Ahí los tenéis a todos atontados, igual que estábamos nosotros el día del evento, viendo todo lo que tenían que presentarnos. Ahí teníais una edición especial de la consola, firmándolas. Lo de los cosméticos para los mandos, pero también estaban pintando las uñas y tal, como en otros eventos. Hot Wheels viene a Forza. Esto fue de lo mejorcito también. Vamos a ver, es que salían los juguetes de Hot Wheels y se veían muy bien. Mola un montón. La expansión de Hot Wheels mola mucho. Dicen que era la perfecta plataforma donde montar este DLC. Era Forza Horizon 5. Es una pasada y todo desarrollado en México, como ya lo sabéis. ¿Ha dicho 200 kilómetros de pista? Sí, 200 kilómetros de pista.
As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, es que water fluid, hay partes o que es magnético y que lucha contra la gravedad. Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the el coche mítico de Hot Wheels con la calavera delante. Drips into the glistening molten lava. In Forest Entre cañones gigantes, entre montones de lava. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump Horizon Nexus Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? Eso era como una especie de lobby para los jugadores, lo del Horizon Nexus ese que han sacado. Os voy leyendo, ¿vale, chicos? Según tengo entendido, en algún Forza anterior ya hubo una expansión de Hot Wheels. Es probable, pero siempre es bien recibido. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask you the Hay que tener en cuenta también que cada vez que van mejorando los gráficos y demás, hacer este tipo de propuestas llevan mayor trabajo. ¡Buah! ¡Qué pasada! Además es que están... Tengamos en cuenta que no es que nosotros estamos corriendo ahí solos, no. Es que hay otra carrera a la vez, que son los que están pasando por encima y que todos se desarrollan en el mismo sitio. O sea, que yo estoy corriendo con X amigos y hay otros que pasan alrededor por encima con un looping. So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. Vale, experiencias cooperativas en Forza. Moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. When can we expect to play? Está hablando de hacer equipos. Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Creo que han dicho 19 de julio. Ahora os lo digo, sí. Definitivamente 19 de julio. Ya sabéis lo que es. Que va a haber un evento con jefe maestro. O sea, la saga Halo va a tener su espacio dentro de Fall Guys. Pues otra vez tendremos esa expansión, Adri. Pues eso, que tenéis contenido de Fall Guys con la saga Halo. Creo que lo han dicho hoy. Está todo paralizado. Creo que van a simbolizar de alguna manera que se reinician las temporadas porque pasa a ser free to play y sale ya para todas las consolas. Me ha parecido ver el casco en rosa del jefe maestro. Yo soy un hot dog en este juego. Arriba está lo que os he dicho yo. Que lo querían dar de sorpresa, pero os lo he fastidiado yo. Que me he enterado hoy que iba a ser lo del jefe maestro. Ahí lo tenéis. Enhorabuena. A disfrutar, chicos. Qué buena. Spartan Showdown. 30 de julio. No, del 30 de junio al 4 de julio. Juan Antonio, te leo.
¿Crees que es repetición total de lo de hace 2 días? Yo creo que están metiéndose un poquito más y dándonos detalles a los jugadores. Obviamente están hablando y por eso es un extensivo de lo que es anuncio tras anuncio tras anuncio. ¿Puede que tengamos alguna sorpresita? Pues puede que sí. La manera de saberlo, viendo el evento. Y aquí me tenéis comentándoslo, haciéndoslo en castellano para que lo disfrutéis aún más. Minecraft Legends is an action strategy game is set in Vale, este juego ya están diciendo que es de acción y estrategia. Partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for, you know, people who may have not played Minecraft, but also people who que have. parece que se va And I mean, a parar el evento. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring. No sé si vosotros lo estáis viendo bien. Familiar yet still mysterious. Lo voy a echar para atrás a ver. Es probable que se haya caído. Vamos a ver. Ya me tenéis aquí de nuevo. Aquí estamos. Vamos a ver ampliándolo. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're Tendrás que hacer alianzas con amigos inesperados. Trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so Ahora está hablando de los fans de siempre de Minecraft. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the most popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, you know, the project was codenamed Badger. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenson was wearing, de los eventos de la Minecon, and it's in the shape of a badger head. And really that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always ¿En qué se diferencia este juego de el universo de Minecraft? ¿O qué nos va a aportar? Eso, porque tenemos también Minecraft Dungeons, que ya sabéis que es un dungeon crawler, que es de exploración en mazmorras y demás. And a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console, on Xbox Game Pass. 2023, PC, consolas. If you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Vamos a ver, Toronto, Canadá, el FanFest. We're here at Xbox FanFest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. Vamos a ver ahora el evento desde Toronto, en Canadá. Cómo han dado soporte a la comunidad desde los diferentes lugares del mundo. Una iniciativa que espero que la tomen en cuenta el resto de compañías.
ya que mola un montón. ¿A quién no le gustaría que lo harían también con PlayStation y con Nintendo? Ahí están hablando, por ejemplo, que Diablo 4, que les gustó mucho. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games. Great experiences overall. Catch you in the next one. Vamos a ver este. Ahí tenemos los diferentes juegos alrededor del mundo. Ellos van a cambiar el juego. Cultura única. Crean visiones únicas. Ellos van a cambiar el mundo de los videojuegos. Me ha gustado. Únicas culturas crean visiones únicas. Ahí tenéis los indies. Qué bueno es que las empresas se den cuenta de que aquí pueden salir grandes talentos que con recursos pueden darle una vuelta de tuerca a la industria. Juegos con un apartado artístico único. Algunos apuestan por las 2D, otras por las 3D. This is Xbox. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation. Vamos a ver de qué nos hablan. Game creators are crucial to Xbox's success, and whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it, and it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, van a hablar sobre los creadores, sobre los desarrolladores de los videojuegos, to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates los us, creativos, is to help those people, those developers bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasingly... Vamos a ver, no sé si me estáis viendo. No sé si podéis verme. Choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced... A ver si recuperamos. Has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can no sé get si that me veis aún. feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that. So we're Están hablando de los desarrolladores de los videojuegos. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, Vamos a ver si podemos hacer algo para recuperar. Because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front?
And we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. Voy a echar un ojo a ver lo que podéis estar viendo. It enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe. Sí, vosotros me podéis ver perfectamente. Genial. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we've continued to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. Han estado hablando un poco de todo lo que son los creadores y los desarrolladores de videojuegos que han ido relacionándose con Xbox a lo largo del planeta y de cómo van cogiendo grandes talentos que pueden hacer que la comunidad, pues eso, vaya creciendo y demás. Voy a ver si os puedo ver por el chat. You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to GitHub.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through ID@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, parece que está volviendo mejor la conexión. Are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, vale, le está agradeciendo su participación en el evento. We've heard from so many amazing developers. Y vamos a ver lo que nos van a mostrar. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. And, you know, están hablando de lo importante de contar una historia increíble. Tienen el increíble potencial de contar una historia del videojuego. Las personas tienen el increíble potencial de contar una historia en el videojuego. And it was through that I got to know the team making Stalker 2. Really well, and I actually got to intro that game Stalker 2, last year in the Xbox Game Heart of Showcase. Chernobyl. Incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about mirad la captura de movimientos and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, sí, a la presentadora se le entiende mejor. That team is Ukrainian. They were based in Kiev. Ahora están hablando de la situación actual, que ya sabéis cuál tenemos. Entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence. Se está emocionando bastante porque sí que está hablando de los desarrolladores sobre su cultura, su lenguaje, lo que han vivido y lo trasladan al videojuego. Se está emocionando mucho. Tienen la oportunidad de alzar sus voces. Están hablando, pues ya lo estáis oyendo, de la situación de Ucrania. El siguiente vídeo puede contener... Vamos a ver, Stalker 2 desde Ucrania. O sea, fijaos que estaban desarrollando un juego sobre tema bélico, gente que está sufriendo una invasión. Kiev. De repente, o sea, estás tan contento desarrollando tu juego. Mirad, donde antes jugaban los niños.
Las oficinas de repente... Coge todo tu trabajo y márchate. Generando, creando ideas durante 3 meses y la guerra comenzó. Y ahí están los empleados. Який загинув ще в перший тиждень війни. Ходиш вечером, сирена, ходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Nos está contando un poco su historia. De cómo querer tener la normalidad dentro de lo que obviamente no es normal. Y seguir con el proyecto adelante de tu vida, el querer seguir creando el juego. Él era de Mariupol. No tenía contacto con sus padres cuando comenzaron lo de los bombardeos. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Ese es un desarrollador del juego. Y ese es el community manager. Es que mirad el cambio, Diseñador de la narrativa del juego. Y es que están en la guerra. Un desarrollador, el community manager, y están ahí. Nuestro apoyo desde aquí, en la medida de lo que se puede. Y esperemos que tarde o temprano ya, cuanto antes puedan empezar con Stalker 2. A seguir con su desarrollo. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would listen. Vamos a ver, os voy leyendo, chicos. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, we're certain. Mirad cómo juegan con las luces, de que es que no se ve apenas. Para generar la atmósfera de que realmente estamos solos en la carretera. Vamos a ver lo que nos muestran. Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity. Están hablando sobre la evacuación. Que dejan sus casas. Algo sobre un incidente. Vamos a ver. Stalker 2. Heart of Chernobyl. Bueno, ya sabemos que esto está desarrollado por gente de Ucrania que ha tenido que parar su desarrollo por razones obvias y que esperemos que pueda volver. Y aquí tenemos cositas, algo tenemos. Sabemos que quieren seguir con su desarrollo. 2023.
impresionante que quieran seguir adelante. Y nada, con esto vamos a acabar. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en el evento con nosotros. Si se produce alguna novedad, pues lo compartiré con vosotros a través de redes sociales. Estáos muy atentos. Aquí tenéis mis redes sociales. Recordad suscribiros si no lo estáis. Dadle a like a la campanita. Y yo voy a hacer ahora mi speech de siempre. Muchísimas gracias por estar aquí en el Xbox Games Showcase Extended. Gracias por verlo conmigo. Y os voy a dar mi speech de siempre, porque os voy a leer. ¿Ya se acabaron todos? Sí, efectivamente, ya han terminado. Ya terminó el evento. Nos han dado una visión más personal. Voy a poner música, porque mientras... Y así me puedo despedir de todos vosotros. Os doy las gracias a todos los que habéis estado aquí conmigo. Y os voy a decir lo de siempre. Comparte por redes sociales. Dale a like y suscríbete si aún no lo estás. Y recordad, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!